y me da mucho gusto saludar esta mañana a Enrique Cárdenas. Él es el presidente de Signos Vitales. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, Rodrigo, ya hace tiempo que no hablamos, qué gusto Sí, saludarte. ya tiene años, querido Enrique, he seguido obviamente pues tu historia en Puebla, etcétera, en varios momentos. Comenzaría por preguntarte, y empecemos por ahí, ¿qué es Signos Vitales? Digo, yo los sigo, los conozco, evidentemente, hicieron un espléndido trabajo, por ejemplo, en el tema de remesas, lavado de dinero, pero cuéntanos tú. Mira, Signos Vitales es una organización de la sociedad civil que se dedica simplemente a dar diagnósticos, a decir qué es lo que está pasando en el país de una manera lo más integral posible en temas, en todos los temas, es decir, gobernanza que incluye democratización, militarismo o libertad de expresión, la parte económica también desde muy diversos ángulos y en lo social. Y sacamos reportes cada 3 meses aproximadamente, en donde señalamos, bueno, cómo está la situación del país. En este caso, acabamos de publicar este reporte sobre lo social, México Social a Revisión se llama, y trata de ser un diagnóstico amplio sobre lo que está pasando a nivel social en México, en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de pobreza, exclusión, incluso ciencia y tecnología. Así es que a eso nos dedicamos. Tenemos un gran grupo de personas que trabajan, pues no, ahora sí que pro bono con nosotros, expertos que nos indican dónde están o cuáles son esos signos vitales que tenemos que destacar. Eso es Claro, lo que hacemos, Rodrigo. es fundamental. Y en ese contexto publicaron recientemente esto que mencionas. Lo que más llamó mi atención es, digamos, el Coneval dio a conocer las cifras de la pobreza que se obtienen, digamos, de la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares en México 2022, y ustedes tuvieron observaciones al respecto, ¿no? Porque, bueno, hay pues distintas dimensiones de la pobreza por carencias sociales. Ahí quedó muy claro que, por ejemplo, el aspecto de salud, pues hubo un retroceso significativo, pero también hay una parte metodológica que es bien interesante, la reflexión a propósito de cómo se hacen compatibles los cambios de base ahora 2018, si tiene que ver con eso y qué implica en términos de la medición de la misma. Pues mira, efectivamente, lo que hace Signos Vitales es obtener la información de fuentes lo más fidedignas posibles. Y en este caso particular que mencionas, que es uno de tantos otros datos que vienen en el reporte, efectivamente mencionamos que además de la medición de Coneval, existe otra estimación que hace el PUED, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que en este caso es un trabajo encabezado por Fernando Cortés, quien fue miembro de Coneval durante muchos años. Y lo que sucede es que en el 2016 hubo una controversia muy fuerte, quizás tus radioescuchas se acordarán, entre el Coneval y el INEGI, porque hubo una variación en la forma de levantar la información por parte del INEGI, que daba como resultado una variación muy importante en los datos de pobreza. Y como resultado de ese diferendo que hubo, se generó un grupo de trabajo bastante interesante, interno y externo, profesional, que llegó a la conclusión de que una manera de entrar a la comparabilidad de las cifras era a través de un método estadístico que tenía que correrse anualmente y que el Coneval y el propio INEGI pues estarían llevando adelante. Esto es lo que dio lugar a que el grupo de la UNAM, de PUED, de Fernando Cortés, corriera ese modelo estadístico que no hizo propiamente el INEGI y que tampoco lo tomó el Coneval, y que sacara unos datos que son bastante distintos en términos de la pobreza en general. Mientras que las cifras oficiales hablan de una reducción de 5.6% de la pobreza, el PUED habla de que hay una diferencia mínima de 0.1%. De modo que lo único que señalamos en el reporte fue esta diferencia de datos, y lo que entendemos es que haría muy bien el INEGI si vuelve a correr el modelo y que el Coneval lo tome en cuenta. El Coneval dice que el INEGI, que no tienen por qué hacerlo de nuevo, porque ya cambió la metodología a partir de 2018, pero por sanidad intelectual, digamos, valdría la pena pues mantener esa comparabilidad de los datos, y eso es el diferendo que se ha dado y que valdría la pena pues poner sobre la mesa. Ahora, repito, Rodrigo, me parece que este es un dato entre muchos más que muestran un falso triunfalismo en donde se ve como el desmantelamiento de las instituciones en salud, en educación,
pues ha venido a tener un efecto ya muy concreto entre la población mexicana. Claro. ¿Cuáles serían estos elementos? Digo, en salud, ya lo decía incluso el propio Coneval, más allá de las diferencias metodológicas, lo reconoce, ¿no? En la pobreza por carencias en acceso al sistema de salud, es más que obvio, pero hay otros aspectos también fundamentales. ¿Cuáles son, digamos, en materia educativa? Porque además, justo a mí una cosa que me preocupa mucho es que nos asomamos, ya estamos en un mundo en donde pues vivimos una nueva revolución, así como cuando el Internet hizo grandes brechas entre los que tenían acceso y no, y hoy siguen ocurriendo, pues ahora viene más con respecto a los que tengan una base mínima de preparación para utilizar estos modelos de inteligencia artificial generativa, que es lo que vamos a ir materializando, se va a ir materializando en el mundo en los siguientes 5 años. Y de repente mi reflexión es, y en México estamos con libros de texto con faltas de ortografía. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes tienen? Pues mira, lo que se ha visto con base en diversos estudios es que el aprendizaje en México, por causa de la pandemia, una pandemia demasiado prolongada para las escuelas, México fue uno de los 2 países que no abrió las escuelas, 2 países en el mundo que no abrió las escuelas relativamente pronto después del inicio de la pandemia, con las medidas que eso hubiera sido necesario. Y entonces lo que ha habido es una tremenda pérdida de aprendizaje entre los niños, entre los jóvenes, que están afectando su nivel de comprensión de lo que leen y sus habilidades matemáticas. Si a esto le agregamos el cambio en el modelo educativo, estos libros de texto que acabas de referir, y la falta de capacitación para los maestros, y sobre todo que la SEP no tiene ningún programa que esté implementando para resarcir los efectos negativos de una pérdida de aprendizaje que es significativa. Entonces efectivamente vamos a tener, o ya tenemos de hecho, una generación de muchos cientos de miles de estudiantes que van a tener un faltante hacia adelante. Y si le agregas lo que tú mencionas, estas brechas que ya de por sí existen respecto de pues digamos, del acceso a Internet, de la inteligencia artificial, etcétera, pues hombre, la brecha se va a volver muchísimo mayor. Así es que también ahí es algo que tenemos que poner muchísima atención. Claro, corremos ese riesgo. Enrique, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando porque es un tema bien importante. Saber, por ejemplo, eso, he buscado los datos, pero según yo, México dejó de participar en PISA, que era el que nos daba un buen termómetro de los estudiantes de 15 años, que era, digamos, una muestra específica. Saber si esos datos existen y por qué no existen o existen. Pero bueno, voy al corte y regreso. Enrique, pido la bondad de tu tiempo. Volvemos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales. Enrique, y a propósito del informe, me quedó la duda. ¿Sabes cuál es el estatus de México relativo a PISA, que es este pues método, bueno, prueba que se hace cada cierto tiempo, la hace la OCDE y ahí nos permitía tener un termómetro de más o menos cuáles eran las habilidades de lectura y comprensión y de matemáticas de los estudiantes mexicanos y que nos daba un buen sentido de cómo está el sistema educativo en México? ¿Qué ha pasado con eso? Esa es una curiosidad que no viene en el reporte, pero que quería saber. Sí, mira, no, hasta donde entiendo están por salir los resultados. Parece que sí se hizo lo del examen de PISA porque había muchas dudas si se iba a hacer o no. Lo único que tenemos en lugar de eso hasta ahora, pues es alguna información que sacó una prueba que realizó sobre Planea, tanto del INEE hace tiempo, y con Planea le llaman Ibero, o sea, la Iberoamericana, con Silvia Schmel, que realizó ese ejercicio, y ahí se ve ya una pérdida muy significativa de aprendizaje, tanto para la parte de lenguaje y comunicación, del 72% para educación media superior y de 51 puntos porcentuales, perdón, 72 puntos porcentuales para el lenguaje y comunicación y 51 puntos porcentuales para matemáticas. Entonces, no sabemos bien, no sé, no tengo la certeza de lo de PISA, del examen de PISA. Sí, pero los indicios, la información que tenemos, que es muy seria, es que sí marca un deterioro muy fuerte en el aprendizaje. Claro. Rodrigo. Un dato que me llama mucho la atención de lo que ustedes destacan en el reporte y es dramático, ¿no? En términos de la evaluación de la política pública, que no solo no ha mejorado, sino que, pues lo que dice el DECI, la población con mayores ingresos recibió 886 pesos mensuales en promedio por persona,
esto es en 2022, de las transferencias del gobierno federal, y la población del decil 1, es decir, los más pobres, solo recibieron 224 pesos mensuales. Es un poco absurdo. Hace un rato cuando hablaba del presupuesto, ayer hubo una comparecencia del secretario de Hacienda y decía, bueno, uno de los puntos de preocupación sin duda hacia adelante, pues es justamente el sistema, las pensiones universales para adultos mayores. Me preocupa porque no tiene una base, digamos, sostenible, y porque el bono demográfico en algún punto se convierte en tsunami y eso no es sostenible. Pero luego además veo esto y no soluciona ningún problema, ¿no? Porque como es universal, pues los del decil más próspero también lo reciben, y esto pues parece ir en contra del sentido común, pero sobre todo pues de resolver uno de los problemas lacerantes que tiene este país, que es la pobreza. Pues mira, sí, efectivamente, el dato que tenemos es, este dato que mencionaste, es precisamente en gran medida por el tema de la pensión universal. Yo, desde mi punto de vista, no es necesariamente que esté mal que sea universal, el problema es que no se hace un esfuerzo sistemático por llegar a los más pobres, es decir, la gente más pobre no se ha registrado porque no tiene facilidades para hacerlo, porque no, a lo mejor vive muy lejos, porque no tiene ni siquiera esa información. Y parte del problema, me parece, Rodrigo, viene desde el origen. Recordarás que bueno, al inicio del gobierno se hablaba de un censo del bienestar. Era un censo de beneficiarios de los programas sociales, en donde se buscaba identificar con claridad quiénes deberían de recibir los apoyos. Y lo que vemos, lo que se decía entonces es que era un censo muy mal hecho, con muy pocas bases, y que iba a tener consecuencias negativas precisamente sobre lo que estás tú comentando. Es decir, que muchos apoyos iban a volverse súper regresivos, es decir, beneficiando a los más ricos y mucho menos a los más pobres. Y es justamente lo que estamos viendo. Entonces, no es un tema, creo yo, solamente de la pensión universal. Lo vemos también con las becas para la educación, las becas Benito Juárez, por ejemplo, que también le llegan sobre todo pues, a la clase media, media baja, pero a los más pobres no les está llegando. Entonces, sí hay un problema de focalización muy, muy, muy importante. Hay un problema, repito, de ese censo que se inició mal y que sigue mal, y por lo tanto tenemos estos resultados pues que son contraintuitivos y que, como bien mencionas, tienen además un impacto macroeconómico. Tiene que ver con el presupuesto general, ¿no? Así es que sí hay muchísimo que hacer en términos de política pública, de cómo enderezar este tipo de factores, porque lo que estamos viendo es, honestamente, pues sí, muchos problemas vamos, que no nos podemos dar ese lujo de estar gastando dinero en donde es menos indispensable. Claro. Y sobre todo porque mencionan otros datos, por ejemplo, el porcentaje de personas que se quedan. Además hay una brecha, como siempre la ha habido, norte-sur, el dinamismo económico. Bueno, diría centro-norte, bajío y norte, depende cómo haga uno la geografía, pero básicamente es eso. Y el sur, pues hay un rezago persistente, pero incluso me llama la atención lo que destacan en términos del norte, porque la escalera de ascenso social está rota, y eso tiene un montón de implicaciones sociales, por supuesto, incluso me atrevo a decir de seguridad. Cuando la escalera de ascenso social se rompe, hay pocos incentivos, digamos, para justamente transitar hacia una senda de educación, de trabajo, etcétera, ¿no? Y eso lo hace muy complicado. Y llevamos muchas décadas y esto pues no avanza, ¿no? Es decir, los nietos ya reciben el mismo programa social que se diseñó desde antes, pero no solo es que no avanza, sino que de repente incluso ha retrocedido en los últimos años, ¿no? Quizás ahí habría que conectar los puntos, pero de repente la orientación es más político-electoral que otra cosa. Pues sí, efectivamente tienes esta brecha entre centro, norte y sur es enormemente amplia, se ha ampliado prácticamente en todos los indicadores que quieras ver, eso ha ocurrido, desde la productividad, no solamente la parte social, la parte de productividad, por ejemplo, la parte de bienestar en términos ambientales, también. En Signos Vitales hicimos dos reportes hace ya algunos meses, el año pasado, uno sobre justamente la región centro-norte y otro sobre el sur, comparando muchas de estas variables, y vemos cómo esas brechas efectivamente en todos los ámbitos se han ido ampliando, y que cada vez más estamos enfrente de casi dos países. Y esto pues se va a agravar, se está agravando con el nearshoring que tú súper bien conoces, y cómo efectivamente pues las oportunidades económicas se dan muchísimo más en el centro norte que en el sur del país, a pesar de que el día de hoy
aparentemente estuviera creciendo mucho el PIB en el sur por las mega obras en el tren transísmico y de Dos Bocas, pero que sabemos que su rentabilidad en el mediano y largo plazo pues es por lo menos dudosa hasta este momento. Entonces, sí hay un problema regional muy severo, Rodrigo. Sí, sin duda. Ahora, el aumento en el salario mínimo, etcétera, eso, bueno, pues es un factor sin duda positivo, ¿no? También esa parte yo creo que se debe reconocer, entender exactamente hasta dónde eso puede ocurrir sin generar procesos inflacionarios, etcétera, pero la verdad es que eso ha sido un avance que debo decir, siempre lo menciono así, fue Gustavo de Hoyos desde Coparmex en 2016 cuando se empezó a hacer visible la necesidad de tener incrementos más acelerados en el salario mínimo porque había un desgaste del poder adquisitivo y la demanda agregada finalmente genera un mayor dinamismo en la economía. Quizás eso explique en parte lo que estamos viendo en esta primera mitad del 2023. Pero Enrique, la verdad agradezco mucho la bondad de tu tiempo, la disponibilidad. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que van publicando en Signos Vitales, que de verdad es muy riguroso y muy útil, sobre todo para entender exactamente qué está pasando en el país y sobre todo cómo podemos mejorar, que es la intención. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Buenos días, ahí escuchamos a Enrique Cárdenas, el presidente de Signos Vitales.